Hay cosas que creemos superadas hasta que la vida vuelve a ponerlas frente a nosotros. Una relación, un síntoma, una pérdida, un miedo que regresa, una historia familiar que se repite sin pedir permiso. Aquello que no miras termina dirigiendo tu vida desde la oscuridad. Soy Patricia Pelayo y te hablo desde el sótano, donde vamos a prender la luz y abrir una caja que probablemente tiene que ver con tu historia. Hoy es domingo 12 de julio y es un día feliz, porque a pesar de que voy a grabar uno de los episodios de mi vida más duros y más fuertes para mí, más dolorosos, suceden cosas que de repente le devuelven el sentido a todo, le dan sentido a todo. El día de ayer me tocó constelar y una de las personas que llegó a constelar fue una señora de 81 años. Y me decía, mijita, yo ya estoy muy vieja, pero tengo una situación con mi hija con la que ya no puedo más. Y eso es lo que quiero constelar. Y hoy en la mañana recibo unos mensajes también de una chica que ha llevado un proceso largo, un proceso doloroso. Y me dio mucho gusto cuando escuché que en uno de sus audios ella me decía, hoy volteé y vi mi casa y vi mi comedor y vi mi sala que compré yo con mi propio esfuerzo, con mis recursos, y me sentí muy feliz. Y dije, wow, voy avanzando, ¿no? Cuando yo escucho eso, recuerdo cuál es el propósito de este podcast. Primero, bueno, obvio, como en el primer episodio, darme permiso de contar mi historia para continuar yo con mi propio proceso de sanación. Y después, el que cualquier persona que lo escuche comprenda que sí se puede, que nunca es tarde y que siempre, siempre se puede. Esta es la primera vez que yo me doy permiso de hablar de esto. Nunca, ni después de tantos años, se lo he dicho a nadie. Y quizás sea para no escucharlo, porque eso que dices en voz alta y que escuchas se convierte en algo real. No sé, no lo sé, tal vez ha sido mi manera de evadir, pensando que si no lo digo, no pasó. Pero la verdad es que sí pasó y aunque me lo haya callado tanto tiempo, eso no lo va a cambiar. Así que hoy le digo sí a mi historia y me atrevo a compartirla. Hay una pregunta que siempre me ha acompañado. ¿En qué momento dejé yo de reconocerme? Y no estoy hablando desde el día en que me casé o desde el día en que nació mi hija o mi hijo, ni el día en que me separé. Estoy hablando de otro momento en mi pasado, pensando en que si encuentro ese momento voy a entender. Ese momento en el que dejas de confiar en ti, en lo que sientes, en tu instinto, y empiezas a preguntarte todo el tiempo, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que esto sí es normal? ¿Será que todo el mundo pasa por esto? ¿Así serán los matrimonios? Pero la verdad es que ese momento no existe. O sea, ese momento que yo tanto me he preguntado en qué momento me dejé de reconocer a mí misma, me dejé de mirar, el momento como tal no existe, ya me di cuenta. Más bien, nunca existió, nunca me reconocí, nunca aprendí a reconocerme a mí misma, nunca aprendí a mirarme.
Hace unos días, precisamente para grabar este episodio, busqué en internet el significado del abuso. El abuso es el uso del poder, de la fuerza o de la manipulación para controlar a otra persona aprovechándose de su vulnerabilidad. Leí la definición tal cual varias veces y pensé, sí, exactamente eso es lo que sucedió en la dinámica de mi matrimonio, pero cuando yo lo estaba viviendo jamás hubiera usado esa palabra, jamás. Yo no era consciente, o sea, yo no pensaba, estoy viviendo violencia. Yo solamente pensaba, algo no está bien, no me siento bien. Y eso tiene que decirme algo, ¿no? Son cosas muy diferentes porque cuando sabes lo que está pasando y lo puedes ver con claridad y lo entiendes, puedes buscar ayuda, pero cuando solamente sientes que algo no encaja, y te sientes mal, pero tu cabeza está llena de confusión porque nunca aprendiste o nunca supiste cuál era la línea entre lo que sí y lo que no, esos límites, desconfías hasta de lo que piensas, de lo que sientes. Y eso fue exactamente lo que a mí me pasó. Si escuchaste el episodio anterior, recordarás que yo llegué a mi matrimonio llena de ilusiones, entre comillas, ¿no? Hoy sé que quería escapar de muchas cosas, pero aún así yo tenía muchas ilusiones. Yo quería jugar a la casita, yo quería verme ahí en mi casa, quería abrir los regalos de la boda, escoger dónde iba cada plato, doblar las toallas, poner los cuadros, preparar los desayunos, hacer planes de vida. Yo de verdad anhelaba todo eso. Yo pensaba que quizás ahora sí iba a empezar mi historia bonita, porque carajo, pues no todo en la vida tenía que ser malo, ¿no? ¿O sí? La realidad empezó a romper esa película que yo me hice en mi cabeza desde el primer día. Nos fuimos de luna de miel a Cancún una semana. Y si alguien hubiera visto ese viaje desde afuera, pues jamás hubiera pensado que éramos recién casados. Ay, perdón que tosa, pero estoy un poco ronca. Parecíamos como dos desconocidos compartiendo habitación, nada más. No hablábamos, no caminábamos juntos, no salimos a pasear a conocer nada. Por supuesto, no nos tomábamos de la mano. Íbamos del cuarto a la alberca, de la alberca al restaurante, otra vez a la alberca y a dormir. Como dos fantasmas, ¿no? Ni siquiera nos tomamos fotos juntos, abrazados, sonriendo. Ni una sola. Tengo 2 fotos de mi luna de miel donde salgo yo sola que él me tomó a mí. Una en la alberca y otra parada no me acuerdo en dónde. Y eso es todo lo que tengo. Y haberlo vivido así, la verdad es que sí me entristece porque pues una luna de miel debiera de estar llena de recuerdos bonitos. Y la mía está llena de silencios, de huecos, de carencias, de hoyos, como lo que había sido mi vida hasta ese momento. El segundo día que estuvimos en el viaje, me acuerdo que bajamos a la alberca y yo me metí a la alberca con un libro y me puse a leer. No me di cuenta, él se puso en un camastro junto a la alberca, pero se quedó dormido. Pasaron horas y el caso es que cuando despertó tenía toda la parte de enfrente de su cuerpo quemada, o sea, pero realmente quemaduras muy fuertes. Hasta le dio fiebre y tuvimos que ir a ver al doctor del hotel. Y bueno, en ese entonces, pues, yo simplemente pensaba que eso era eso, ¿no? O sea, se quemó porque se quedó bajo el sol, punto. Pero hoy que llevo muchos años trabajando con los síntomas
y con las emociones, pues claro que me hace mucho sentido, ¿no? Su cuerpo ya estaba diciendo, estaba gritando lo que él todavía no podía decir con palabras. Estoy enojado, estoy muy enojado. Estoy en esta situación a fuerza, no quiero estar aquí, aléjate de mí. Ninguno de los dos podía entenderlo ni expresarlo, entonces, pero pues muy pronto él empezó a desquitar ese enojo conmigo. Y cada uno de nosotros hizo lo socialmente aceptable y permitido de acuerdo al rol masculino y femenino, porque por supuesto que los dos estábamos enojados, pero lo expresamos obviamente de diferente manera, ¿no? Él lo expresó con violencia y yo lo expresé con depresión. Es una dinámica interesante de la que ahorita platicaremos. Pero bueno, el caso es que regresamos del viaje y cuando veníamos del aeropuerto a la casa, o sea, íbamos a casa de sus papás porque ahí se había quedado el coche, empezaron los focos rojos con ellos, ¿no? Íbamos en el coche y de pronto su mamá volteó y nos dijo: quiero pedirles un favor que no me pueden negar. Cuando tengan una hija, le van a poner Montserrat porque ese es el nombre que a mí me encanta. Y yo me quedé así como diciendo: ah, caray, o sea, esta señora ya decidió cómo se va a llamar mi hija. No dije nada, me quedé callada, ¿no? Pero sí lo pensé. Y años después, obviamente cuando nació mi hija, lo único que le dije a su papá fue: el nombre de Montserrat está prohibido. Y ahí, fíjate, ahorita que lo estoy diciendo, me pongo a pensar y digo, yo no sabía poner límites para defenderme a mí, no sabía poner límites hacia mí. Pero como en ese momento sí los puse para mi hija. Es curioso. Cuando regresamos del viaje, pues llegamos a casa de sus papás. Yo con la idea de que, bueno, vamos a poner las maletas en el coche y nos vamos a ir. Y de pronto él me salió con que pues su papá estaba de viaje y para que su mamá no se sintiera sola, nos íbamos a quedar con ella. Primero un día, luego otro, luego otro, y luego otro, hasta que me harté, hice mi maleta y le dije: ¿sabes qué? Si tú te quieres quedar, quédate. Yo me voy, no me quedo un día más con tu mamá. Y entonces él terminó siguiéndome, se fue conmigo, aunque de muy mala gana. Y yo dije, bueno, pues ahora sí, va a empezar nuestra vida, ¿no? Me levantaba temprano, le preguntaba qué quería de desayunar y mientras él se metía a bañar para irse a trabajar, pues yo le preparaba el desayuno, ponía la mesa, el jugo, el café, los huevos. Lo esperaba y todos los días pasaba exactamente lo mismo. Él salía del baño, veía el reloj y me decía: chin, ya se me hizo tarde. Agarraba las llaves y se iba. Y yo me quedaba viendo el desayuno servido pensando, bueno, pues ok, se le hizo tarde, pero pues ya mañana desayunaremos juntos, ¿no? Y así al día siguiente. Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Hasta que entendí que era lo que estaba pasando un día que estábamos en casa de sus papás. Y su mamá dijo muy fuerte y muy claro enfrente de mí, asegurándose de que yo lo escuchara: ay, yo no extraño para nada a mi hijo, porque todos los días se viene a desayunar conmigo para que yo no me sienta sola. En ese momento sentí un hueco, un vacío en el estómago. Y no dije nada, no hice escándalo, no lloré, no dije nada. Solamente cuando llegamos a la casa le dije a él: nunca jamás en la vida te vuelvo a preparar un desayuno.
y lo cumplí. Nunca lo hice. 10 años de matrimonio en los que nunca le volví a preparar un desayuno. Y mientras por fuera seguía funcionando, por dentro pues yo me estaba apagando. Él se iba a trabajar, yo cerraba la puerta y me sentaba en la orilla de la cama. No lloraba, no leía, no veía televisión, no hacía nada, mi cuerpo no se movía, solo miraba la pared. Horas enteras. Había días en que ni siquiera me daba cuenta de cuánto tiempo había pasado, como que mi cabeza se desconectaba, como si yo no estuviera realmente ahí. Y ya cuando faltaba poco para que él regresara, me levantaba, tendía la cama rapidísimo, preparaba algo súper fácil de comer, prendía la televisión y fingía que había tenido un día normal. En ese entonces yo, pues, sí me cuestionaba por qué no puedo hacer nada, o sea, mi cuerpo no me responde, ¿no? Hoy sé que, pues, era una depresión severa, pero en ese entonces, pues, yo no entendía, no tenía la información, no sabía lo que estaba pasando. Y todo fue escalando poco a poco. Él llegaba, se sentaba a la mesa, yo le servía la comida, y de repente, sin decir ni una palabra, él me la aventaba a la cara. A veces era la sopa, a veces era el vaso de agua, a veces era el refresco. Después llegaron los empujones, los insultos, los comentarios de no sirves para nada, mira qué porquería, eres una inútil. Hoy me acuerdo que sucedía algo que hasta risa me daba, porque era como literal como las telenovelas, ¿no? Mira los mecanismos de defensa que uno desarrolla para sobrevivir. Yo me reía. Él llegaba y pasaba los dedos por los muebles y revisaba la alfombra para ver si había polvo, para ver si había pasado la aspiradora, como en las novelas, literal. Y me veía barrer la cocina y me decía, mi abuelita derretía el jabón Palmolive y con eso tallaba el piso de la cocina con un cepillo, hincada, para quitar la grasa del piso de la cocina. Y yo me reía y le decía, ay, qué bueno que me dices para que cuando venga tu abuelita a México la traigas a la casa y ella lave el piso. Esa era como que la pequeña parte de mí que no se dejaba aplastar del todo, ¿no? Los domingos pues tampoco eran nuestros porque había que ir a comer con sus papás. Igual desde que nos casamos, sus papás nos avisó, porque era una orden, que todos los domingos teníamos que ir a comer con ellos. No podíamos hacer otros planes, ni podíamos hacer otra cosa más que los domingos ir a comer con ellos. Dice mi mamá que ¿por qué no usas vestidos? Él me decía, como las mujeres. Y yo le contestaba, dile a tu mamá que no soy una ruca de 50 años para usar los vestidos que ella usa. Y hoy sí soy una ruca de 61 y sigo prefiriendo usar mis jeans, como ven. Era mi manera de resistirme. Pequeñita, pero era la única manera que yo encontraba. ¿Dinero? No, pues tampoco tenía. Él pagaba todo. Yo no tenía acceso a ningún dinero en efectivo. Íbamos al súper y él ponía en el carrito todo lo que él quería comprar y él pagaba. Él pagaba la luz, el gas, absolutamente todo. Yo no podía usar su coche, lo tenía prohibido, porque su coche nadie lo tocaba más que él. El coche se quedaba guardado en el garage y las llaves siempre las tenía él. Él tenía una camioneta para trabajar. Y sin embargo,
pues yo seguía pensando que en algún momento eso tenía que mejorar. Y esto, ahora que lo digo, este pensamiento siempre lo llevé conmigo desde chiquita. Desde niña yo me acuerdo que veía a la gente sonriendo, a los niños jugando, familias felices que se abrazaban y se reían, iban juntos, y yo pensaba, algún día yo voy a estar así. Tiene que ser, no todo tiene que ser malo. Algún día yo voy a poder sentirme así. Aguanta porque ese día tiene que llegar. Y lo más terrible es que, como dije al principio, nunca se lo conté a nadie. A nadie, ni a mis papás, ni a mis hermanos, ni a mis amigas, ni a mis primas. Porque me daba vergüenza. Me daba muchísima vergüenza. Esta es la caja de la vergüenza. Yo había salido de mi casa convencida o comprándome una historia de que ahora sí iba a ser feliz. Y me pesaba pensar que me había equivocado, darme cuenta que me había equivocado. Y también era el sentir que no tendría el apoyo de nadie, que no tenía a dónde ir. Porque pues nunca yo había sentido en mi familia una red de apoyo por la dinámica que se había vivido, ¿no? Entonces, ¿qué iba a hacer si esa vida que yo había elegido y había defendido se había convertido en una pesadilla? Entonces, ¿qué hacía? Sonreía, me arreglaba, me bañaba, iba a las reuniones familiares y actuaba. Actuaba bien, o eso yo creía, ¿no? Porque pues nadie se imaginaba lo que en realidad estaba pasando. Y eso me fue dejando cada vez más sola. Y un día pasó algo que resume perfectamente esta caja. Estaba embarazada de mi hija y un día estaba acomodando su recámara antes de que naciera. Yo creo que como 7 meses de embarazo, y estaba acomodando su recámara, ¿no? Estaba poniendo su ropita, la cuna, como que ya empezando a listar todo para cuando se acercara el momento del parto, ¿no? Yo creo que tenía como 8 meses de embarazo. Estaba arreglando su cunita, las sabanitas, los pañales, y de pronto escuché que se cerró la puerta, ¿no? Y luego la llave. Intenté abrir y no pude. Él me había encerrado con llave en la recámara de mi hija. Me dormí toda la noche en el piso, me acosté en el piso con 8 meses de embarazo y nunca grité. Vivía en un edificio de departamentos. Pude haber gritado, pude haber pateado para que los vecinos de abajo me escucharan y subieran. Y hoy que recuerdo, me hago la misma pregunta. ¿Qué me daba más miedo? ¿Pasar la noche encerrada? ¿O que los vecinos supieran y se dieran cuenta lo que estaba viviendo? Y no era miedo, era vergüenza. La respuesta todavía me duele porque preferí quedarme encerrada, tirada en el suelo, que gritar a los vecinos, abrir la ventana y gritar a la calle para que alguien subiera y me ayudara. Así que me quedé encerrada. Al día siguiente, en la mañana, cuando se levantó para irse a trabajar, abrió la puerta. Obvio, yo salí corriendo al baño. Y lo único que escuché detrás de mí fueron sus carcajadas, burlándose de mí.
Hoy sé que esa no era mi culpa. No fue mi culpa, aunque sí soy responsable, total y absolutamente, de haberlo permitido. La vergüenza es algo muy cruel. Te convence de que el problema eres tú. Y mientras tú te escondes, la violencia crece. Porque hoy reconozco, hoy que comprendo la dinámica, después de haber estudiado toda la parte sistémica, hoy reconozco que yo no era ninguna víctima. Porque mientras él me violentaba, yo lo despreciaba. Y esa es la dinámica que se gesta entre una pareja cuando hay violencia. Yo hablaba anteriormente de los roles socialmente aceptables, ¿no? Es socialmente aceptable que el hombre se enoje y grite y aviente platos, pero la mujer no. La mujer llora y se pone triste y sufre, ¿no? Ese es el rol de la mujer. Pero la mujer ejerce la violencia de manera pasiva y por debajo del agua. La mujer desprecia al hombre. Y el hombre, al sentirse despreciado, responde con violencia. Y la violencia crece. Y el desprecio crece. Mi hija nació poco tiempo después y yo todavía no lo sabía. Pero esa niña que acababa de llegar al mundo iba a convertirse en la primera persona por la que yo iba a dejar de estar dispuesta a seguir viviendo esa situación. Iba a hacer lo que nunca había hecho por mí. Moverme, salir, romper el silencio. Esa caja la vamos a abrir en el siguiente episodio. Gracias por acompañarme a abrir una de las cajas más difíciles de mi vida, sin duda. Y si mientras escuchabas este episodio pensaste, ¿cómo pudo aguantar tanto? ¿Cómo es posible? Quiero pedirte que no juzgues. Ni a mí, ni a esa otra mujer que sabes que hizo lo mismo, o a ti misma, porque tú pudiste haber hecho lo mismo. A nadie, a ninguna. Porque cuando estás en una dinámica como esta, es porque poco a poco dejas de creer que mereces algo diferente. Y recuperar esa confianza y esa certeza es uno de los caminos más difíciles y más complejos que una persona puede recorrer. Lo sé muy bien porque yo ya lo viví. Uno no se hace terapeuta entre unicornios y flores y estrellitas. Perdón, pero con mucho respeto hacia todos mis colegas, uno no se hace terapeuta de teoría y terapeuta de sillón. Uno se hace terapeuta cuando ha logrado salir desde el sótano. Y hoy te lo firmo. Si yo pude, tú también puedes. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme a mi sótano. ¿También encontraste algo que sanar en el tuyo? Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite prender la luz en su propio sótano. A veces una frase, un recuerdo o una incomodidad son la señal de que una caja está lista para abrirse. Y si quieres seguir bajando conmigo, suscríbete al podcast y acompáñame en el próximo episodio, porque todavía quedan muchas, pero muchas cajas por abrir. Yo soy Patricia Pelayo desde El Sótano, el podcast que baja donde otros no se atreven. Sígueme en Instagram y en Facebook en Alternativas Terapéuticas.